buenas tardes. Porque la Iglesia se opone a Ucum. Bueno, algunos evangélicos, pastores, mencionan que es blasfemia Ucum. Saludos de Guayaquil, Ecuador. Porque el curso de milagros dice que el pecado no existe. Porque el curso de milagros dice también que el mundo no existe y no es una creación de Dios. Porque el curso de milagros dice, en gran parte, que todos somos hijos de Dios. Por esos tres motivos, Carlos Mario, la iglesia institucionalizada como el catolicismo no puede tomar al curso de milagros como algo importante ni serio. No sé si lo ataquen, porque tendrían que atacar muchos otros libros, no solamente el curso de milagros. Pero puede haber críticas, hay varias personas que le han hecho críticas al curso de milagros y que provienen obviamente del ámbito católico. Y esas son las tres primeras críticas, hay muchas más. El pecado no existe cuando en realidad es algo que para el curso de milagros es simplemente una versión equivocada de la percepción. Pero no le puedes decir eso al Papa. Bueno, en este momento no, porque no hay Papa, pero cuando venga el Papa nuevo, si tú le dices, Señor, Santísimo Padre, dígame usted, eminencia, por favor, ¿qué hay acerca de la realidad del pecado? El Santo Padre de la Iglesia Católica te dirá, el pecado es una ofensa que haces a Dios. Entonces tú como practicante del curso le dices, espérame tantito, Papa. Yo estoy estudiando el curso de milagros y dice que el pecado solo es una percepción equivocada en la que no estoy viendo con amor. Que Dios no se ofende porque no tiene ego. Que por lo tanto Dios no tiene que perdonar. El Santo Padre de la Iglesia Católica te va a decir en ese momento que eres un hereje, blasfemo o estás totalmente perdido como Adán en el Día de las Madres. Porque te dirá que de acuerdo al dogma católico el pecado sí existe, el hombre lo comete por omisión, por obra o por pensamiento. Y esto sigue siendo una ofensa a Dios. Entonces tendrás que entrar en un debate un poquito filosófico y decirle al Papa, Su Santísima Majestad, Padre, dígame usted, si Dios es amor, ¿cómo se podría ofender? Si usted dice que el pecado es una ofensa para Dios, ¿cómo es posible que Dios se ofenda? Dios se ofende, Santo Padre, y el Papa te dirá, mira, eso se acepta como dogma de fe. No tienes que cuestionar, porque tú eres un fiel, eres alguien que sigue al catolicismo y no estás aquí para preguntar. Si quieres más, ponte a estudiar teología, ponte a estudiar para ser sacerdote y ahí a lo mejor se verán esas cuestiones, pero tú, siendo del pueblo, no tendrías por qué estar preguntando eso. Esos son parte de los misterios de Dios. Así que no me vengas con este cursito de milagros a poner patas para arriba una de las cosas que mantiene al fundamento de la Iglesia Católica, que es el pecado. Imagínate, si dijéramos, esto te lo diría el Santo Padre, si dijéramos que el pecado no existe, nadie tendría que ir a contar pecados a un sacerdote esperando la absolución. Si dijéramos que el pecado no existe, entonces, ¿qué pasaría con todas las indicaciones y normativas éticas religiosas que se le dan a los individuos? Los individuos harían lo que se les pegue la gana. El Santo Padre podría decirte, Carlos Mario, gracias a que el pecado existe, hemos logrado que en 2000 años la gente esté un poquito más a raya. Porque tienen miedo de pecar. Porque si saben que el pecado existe y que Dios no los perdona tan fácilmente, entonces van a estar más tranquilitos. Todo el rebaño se va a controlar de una mejor manera, aprovechando que el pecado existe. El Santo Padre te diría, Carlos Mario, sí, pero te diría el Santo Padre, esto de la existencia del pecado es fundamental, porque quitar el pecado implicaría que no tendríamos nosotros ningún tipo de
conexión con la gente. Ya no seríamos la iglesia católica, seríamos la iglesia espiritista del hippie flower, donde todo es amor. Y no, la iglesia debe de estar perfectamente organizada bajo estas bases fundamentales. El pecado es una base fundamental, porque sin pecado no hay culpa. Y lo primero que tenemos que reconocer todos los fieles católicos, esto te lo diría el Santo Padre, es que todos somos culpables, que nacimos con culpa, con el pecado original. Un pecado que estamos heredando de nuestro primer padre, Adán. Esto te lo diría el Padre, el Papa. No puedo decir la dama papa, porque ya sabes que no hay mujeres dentro de lo que son los ámbitos jerárquicos altos de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. No hay, te lo va a decir un hombre, un señor que se considera la sucesión de San Pedro, que se ha reconocido como el primer papa. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero San Pedro fue el primer papa en el que se ha fundamentado toda la sucesión. ¿Por qué? Dice la Iglesia Católica que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú eres la roca en la que mi iglesia va a poder seguir extendiéndose. Así que, para concluir, uno de los tantos elementos, creo que el fundamental, es el pecado. Hay más, pero de entrada el pecado es lo primero que te va a decir alguien dentro de la Iglesia Católica. Esto en el curso de milagros no lo aceptamos. El curso está diciendo que el pecado no existe, no mames. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que no tiene que existir? Porque si no existe el pecado, no existe la culpa. Y tú le dices: ¿qué crees, Santo Padre? Tampoco existe la culpa. Lárgate de aquí, cabrón. Lárguese, hijos de la chingada. Te va a decir que se te metió el demonio, que el maligno está tomando tu mente, que el curso de milagros es peligroso porque te está haciendo cuestionar. Efectivamente, para la Iglesia Católica, los libros que han hecho pensar con demasiada profundidad a la humanidad se han considerado altamente peligrosos y tóxicos. Quizá en esta época le toca al curso de milagros, pero hubo épocas en donde los escritos de Galileo eran peligrosos para la Iglesia Católica. Los escritos de Giordano Bruno eran peligrosos, sus ideas. Isaac Newton era peligroso. Hoy le toca el curso de milagros, claro, al libro de Durante también. Quizá hasta los mormones, desde la visión de la Iglesia Católica, son vistos como peligrosos. Claro, por supuesto, porque la Iglesia tiene un dogma que debe de mantener. Incluso el Papa Pancho trató de poner alguna reforma en la Iglesia, pero ¿qué reformó? Realmente nada, las cosas siguen igual. Tenía buenas ideas, como decir que el infierno es un estado mental, algo que el curso de milagros lo dice. El infierno es un estado mental, pero el dogma católico te dirá: ne memes, el infierno existe. Entonces, si tú llegas con el Santo Padre nuevo que llegue en este momento y le dices: ¿qué crees, Santo Padre? Fíjese que el infierno es un estado mental. Te va a decir: bueno, sí, para la psicología se oye bonito, pero nosotros como católicos tenemos que hacer buenas obras, porque si no podemos llegar a ese lugar llamado infierno, que no es un estado mental, es un lugar fijo. Dicen por ahí que ahí están los más malos, re malos y requete malos. Así que, en conclusión, querido amigo, ¿te gustaría que hiciera un video con 20 datos sobre un curso de milagros enfocados a la Iglesia Católica? Por cierto, ¿ya vieron mi último video? El que subí el sábado. Ese video, sí, fue el sábado, que es 20 datos inéditos de un curso de milagros. Podríamos hacer uno igual, 20 datos de por qué la Iglesia Católica no aceptará jamás a un curso de milagros. Déjenme aquí en los comentarios ustedes qué opinan.